Miren, vamos a hablar ahora acerca del libro del Éxodo, ¿sale? Y cómo el Éxodo nos marca o nos muestra el camino hacia la liberación. Vimos que el Génesis nos habló acerca de la necesidad del ser humano. Entonces Éxodo nos va a hablar acerca del camino que tenemos hacia esa liberación espiritual y cuál es ese camino. Entonces, no sé si han notado este patrón en la Biblia, hermanos, que cuando Dios quiere empezar algo, siempre empieza con un bebé. Lo vemos inclusive al momento de venirnos a traer la salvación por medio de su Hijo, empezó con un bebé, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces viene Cristo, y es como pues un bebé. Entonces vemos, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del personaje principal del Éxodo y muchos otros capítulos más, que es Moisés. Y la historia de Moisés empieza ¿cómo? Con Moisés siendo un bebé. ¿Sí? Se le ponen en su canastita, la avientan al río y pasan una serie de acontecimientos que decimos, Dios tiene un muy buen sentido del humor. Dios usa mucho la ironía también. Entonces, Dios siempre usa lo débil, lo simple y lo pequeño para humillar a los grandes y a los sabios, como dice la Escritura. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Okay? Entonces el Señor siempre dice, el orgulloso, bájese, y que Él desprecia a los soberbios. ¿Sale? Entonces, lastimosamente el ser humano mira pues, al revés, porque el ser humano simplemente no piensa como Dios, ¿va? Y el ser humano no le presta atención a los nacimientos. O sea, ahorita nosotros no sabemos si en este momento nació el futuro presidente dentro de 40 años de este país. En este preciso momento están naciendo gente muy importante y nosotros ni cuenta nos estamos dando. Estamos preocupados porque si Lionel Messi va a levantar la Copa del Mundo, no. Que si, qué hombre se va a hacer ahora más rico, por el científico más destacado. O sea, nos preocupamos o le prestamos atención a los hombres, a los grandes nombres, pero no nos estamos preocupando por qué va a ser de ese niño que acaban de dar a luz ahorita en la clínica. No les intriga saber qué va a pasar a esa persona. Creo que nadie lo piensa realmente. Lo pensamos más bien en la gente que ya hizo algo, ¿no? Pero Dios mira siempre más allá. Bueno, como dato de esto que les estoy mencionando, en 1809, un hombre llamado Napoleón Bonaparte, pues trataba de conquistar el mundo, como Pinky Cerebro, y casi lo logra. ¿Sí? Pero en ese mismo año, en 1809, nació Alfred Tennyson. Si no sabe quién es, investigue en su casa quién es Alfred Tennyson. Nació Carlos Darwin. Nació William Gladstone. Si no sabe quién es, investigue en su casa quién es William Gladstone. Y nació también Abraham Lincoln, pero nadie se dio cuenta que ese día nació un niño. Es más, ni se habla que ese mismo día nació un niño. Porque el acontecimiento importante, ¿cuál era? Que un francés llamado Napoleón Bonaparte estaba queriendo conquistar el mundo. Y lo estaba logrando, porque tenía un ejército muy, muy poderoso. ¿Okay? Pero a su vez nacieron estos niños que con el pasar de los años pues fueron personas pues muy importantes. ¿Vale? Entonces, el éxodo, como les mencionaba, comienza así, con el nacimiento de un bebé. Faraón da la orden de mandar matar a todos los niños bebés varones. Y a Moisés pues es puesto a salvo en una canastita, en un pesebrito. Se avienta al río Nilo, lo recoge la hija de Faraón, el Faraón que ordenó la muerte de los varones. La hija de Faraón lo recoge, lo lleva al palacio del Faraón, e irónicamente el Faraón, al darse cuenta que era un niño hebreo, contrata una hebrea para que lo cuide. Y casualmente esa mujer era la mamá de Moisés. O sea, lo que es tuyo, ¿no? Lo que no es tuyo, déjalo ir. Si volvió, siempre es tuyo. Si no, nunca lo fue, dicen por él. Entonces, ¿cómo Dios usa la ironía? Faraón quiso acabar con la vida de los infantes porque está multiplicando el pueblo, pero se encargó el Señor de preservar la vida del que iba a rescatar al pueblo. ¿Y lo puso en dónde? En las manos de su propia madre. Entonces Dios tiene un sentido del humor muy grande también, muy bueno. Ahora, este niño llamado Moisés creció en un palacio rodeado de lujos, educación, todo lo que él necesitaba, como ya bien lo sabemos, ¿no? Pero Moisés a cierta edad empezó a sentir el deseo, porque él sabía que él era hebreo, él no era egipcio, y empezó a sentir ese celo racial de decir, ¿por qué estamos esclavizados? Y ese celo o ese deseo, llamémoslo así, de Moisés, ese sentir de querer liberar a los judíos, de querer liberar al pueblo, lo lleva a matar a un egipcio.
Entonces, ¿qué es lo que tuvo que aprender Moisés a lo largo de su vida? Que todo lo que hagamos, así sea en nombre de Dios, tiene que ser Dios el que nos diga cómo hacerlo. Porque sí, Dios lo mandó a eso, pero no de esa manera, no matando egipcios, sino que Dios quiere librar otra guerra. Entonces, todo lo que hagamos, así sea en nombre de Dios, solo necesitamos a Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto entonces del libro del Éxodo? Fíjese cómo es la Biblia. Éxodo está justo después de Génesis. Génesis, luego Éxodo. ¿Okay? Génesis habla de la necesidad del ser humano. O sea, nuestra necesidad de un salvador, de un proveedor, de un consolador. Nuestra insuficiencia como seres humanos y cómo Dios suple todas nuestras necesidades y nos ayuda a cumplir todos nuestros propósitos. Y el libro de Génesis termina diciendo, o una de las frases con las que termina es, en un ataúd en Egipto. O sea que al final de cuentas el ser humano está en el reino de la muerte. Al final de cuentas un día vamos a morir. De eso no podemos escapar. Por eso no vale la pena afanarse en nada. Entonces nosotros terminamos yendo siempre a la muerte. Entonces, Génesis habla del ser humano, pero el Éxodo ya empieza a hablar de Dios. ¿Sí? Génesis nos muestra la realidad del ser humano y Éxodo nos empieza a mostrar la realidad de Dios y el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el Éxodo es la respuesta a la insuficiencia del ser humano. Vimos en Génesis también muchas respuestas, pero la respuesta central y fundamental de esa insuficiencia que tenemos como seres humanos, nosotros la encontramos en el libro del Éxodo. ¿Ok? Abriendo paréntesis. El contenido del Éxodo está en 4 temas principales. ¿Sale? Primeros 2 temas, que son la Pascua y el cruce del Mar Rojo, están ligados. Ahorita vamos a ver por qué. Pero hasta el capítulo 12 empiezan esos temas principales. Y los otros 2 temas principales, que son la entrega de la ley en el monte Sinaí y la construcción del tabernáculo, también van ligados. ¿Ok? Aquí ya podemos ver algo que hemos hablado desde el principio. La entrega de la ley es el conocimiento y la construcción del tabernáculo es la presencia de Dios. Dios quiere que yo cultive una relación personal con Él, pero también quiere que lo conozca a través de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a los 4 temas principales que tenemos. El primer tema principal es la Pascua. ¿Okay? En Éxodo capítulo 3 y 4 vemos que Dios se acerca a Moisés. O sea, Moisés, después de que sale de Egipto, se va 40 años al desierto de Madián, hace familia y demás, y Dios manda llamar a Moisés. Dios lo trae, a ese pastor errante que anda por ahí, y le habla a través de una zarza que no se podía quemar. Entonces eso llama la atención de Moisés. Él va a ver qué es eso que está pasando. Entonces topa con Dios y el Señor le dice, mira Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Aquí una verdad espiritual. Esas sandalias no son como los de ahorita, ¿no? Que tenemos unas Crocs que están así como de casi 1 pulgada de grosor. O te pones, unos ya usan zapatos de plataforma para ser más altos, ¿no? En aquel tiempo las sandalias no eran así, eran súper delgadas. Pero eso súper delgado, esa sandalia, no le permitía a Moisés estar en contacto con Dios. Entonces hay cositas que nosotros consideramos que no son para tanto, pero no nos dejan estar en contacto directo con Dios. Por eso se le dice a Moisés, quítate las sandalias, pero Dios podía hacer que con sandalias y sin sandalias Moisés estuviera en contacto con él, pero Dios nos estaba diciendo algo. Hay algo que nosotros traemos que decimos, un capitulito más, 10 minutos más de sueño, un clic más, un ratito más scrolleando aquí en el teléfono. Pero ese poquito, esa sandalia que tú miras como algo insignificante, no te deja estar en plena comunión y contacto con Dios. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, yo quiero tener un contacto pleno y directo contigo. Quiero relacionarme contigo así, estrechamente, íntimamente. Quiero que seas mi amigo. O sea, eso es lo que Dios le estaba tratando de decir a Moisés en ese momento. Bueno, entonces notemos un detalle. Cuando Dios empieza a hablar con Moisés, le dice a Moisés, necesito que vayas a liberar a mi pueblo. Y Moisés le dice, Señor, yo soy torpe de habla.
yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y Dios no se enoja con Moisés. Dios le dice a Moisés, pues yo te di la boca y sé que eres tartamudo. Y aún así, con tu insuficiencia, Génesis, la insuficiencia, Dios, la suficiencia, yo te estoy escogiendo, aunque tú te sientes incapaz, chiquito, pequeño, que no la haces, que no la armas, yo te estoy escogiendo. ¿Sí? Mas, sin embargo, cuando ya Moisés le dice al Señor, ¿sabes qué? Mejor manda el que debas de mandar, o sea, te estás equivocando. Yo no soy el indicado, yo no soy el adecuado, ahí Dios se enoja conmigo. Porque una cosa es que yo reconozca que soy incapaz, y otra cosa es que yo le diga a Dios, tú te equivocaste. Pues a veces nosotros, de manera inocente, no nos damos cuenta que le estamos faltando el respeto a Dios al decirle, te equivocaste al ponerme aquí. Te equivocaste al pasarme por esto. Te equivocaste en no darme aquello. Ahí Dios se iría con nosotros. Pero nosotros vamos a decir al Señor, te equivocaste. Porque Dios no se equivoca. Dios no puede equivocarse. Yo puedo sentirme insuficiente y esa insuficiencia llevarla al Señor, sí. Yo puedo decirle, me siento nervioso, me siento afligido, me siento temeroso, no tengo ganas, no me nace. Se lo puedo decir al Señor. Pero lo que no le puedo decir a Dios es, tú te equivocaste porque yo no soy capaz de estar aquí. Porque si Él me está escogiendo es porque Él sabe y Él me va a dar las herramientas para que yo cumpla la tarea que Él me ha dado. ¿Sí? Pues esa es la razón por la cual Dios ya se enoja con Moisés. Dice, hey, pues yo te estoy diciendo que vayas, yo soy Dios. No vas por Moisés, vas porque Jehová te está mandando. ¿Está quedando claro el mensaje? Bien. Ahora, en ese momento Moisés pues acepta su llamado, regresa, y Moisés entra en conflicto directo con Faraón. Y la escritura nos dice que el Señor pues, fue endureciendo el corazón de Faraón. Faraón con su corazón endurecido se atraviesan 10 plagas, que hermanos, en un momento les comenté, cada una de esas 10 plagas iba dirigida hacia una deidad egipcia. ¿Vale? Ahorita no vamos a ver eso, pero vale la pena que lo vuelva a repasar en su casa. Hasta que llegabas a la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, porque para los egipcios Faraón era considerado una especie de deidad. Entonces ya la 10ª plaga es donde Dios ya se mete directamente con Faraón y era la batalla final. Por eso Dios endurece el corazón de Faraón. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí se estaba librando una batalla en las regiones celestes, en ese momento. Pero en ese momento de la batalla, en la 10ª plaga, durante ese acontecimiento, es cuando el pueblo celebra algo que se llamaba Pascua. O sea, en el momento más duro, porque venía la piedra sobre la cabeza de las deidades egipcias. ¿Sí? Y la muerte de los primogénitos, el que muriera el primogénito del faraón, significaba cortar su linaje. Cortar con su reinado después de él, porque su heredero, su primogénito, había sido muerto. Entonces era un golpe espiritual muy fuerte. Ahora, se celebra hoy la Pascua y todo lo que hizo el pueblo de Dios fue un acto de fe. Porque el Señor les dijo, va a pasar un espíritu, una sombra, va a haber muerte de primogénitos, va a venir el espíritu de muerte, y donde ve una casa con el dintel pintado, va a ver el dintel y se va a marchar de ahí. Entonces, por fe, los que creyeron, agarraron la sangre del cordero, pintaron el dintel de sus casas y fueron protegidos de todo mal, fueron protegidos de todo daño. Pero el que no lo hizo, su primogénito, cayó. Entonces, ¿nosotros por qué andamos? Por fe. ¿Qué nos está diciendo la fiesta de la Pascua con eso? Cuando yo confío en el Señor y la sangre del cordero está sobre mi casa, yo estoy protegido de todo mal. Entonces, la protección que yo necesito no es una buena economía, no es un buen seguro, no es un buen trabajo, no es una buena casa. Que Dios nos los puede y quiere dar, sí. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que primero quiere el Señor? Que yo me limpie con la sangre del cordero. Entonces, por ese simple acto de fe, es que el pueblo se protegió. Porque per se, pues pones la sangre y ¿qué? Cualquier cosa puede pasar.
Pero cuando viene el Espíritu y mira que estaban los dinteles marcados, pues se va. Entonces, cuando nosotros estamos marcados con la sangre del Cordero, nada nos puede hacer daño, nada nos puede tocar, nada nos puede acabar. ¿Sí? Ahora, bueno, eso, como les acabo de mencionar, prácticamente es un anuncio del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que ya vamos a ver. Es una ilustración de la cruz de Cristo. La sangre del Cordero derramada para beneficio del pueblo. ¿Sí? Ahora, así como por este marco, por este acto de fe, perdón, de marcar sus puertas y dinteles con la sangre del Cordero, quedaron perfectamente protegidos, también nosotros estamos perfectamente protegidos por la sangre del Cordero de Dios. Ahora, lo segundo que nos ha dicho el Éxodo, el segundo acontecimiento importante es el cruce del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la Pascua no tendría sentido si el pueblo no se hubiera atravesado por ese Mar Rojo. Hoy estamos en por qué. Éxodo 14:13, ¿quién me ayuda a leer? Éxodo capítulo 14, versículo 3, por favor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ok, ¿qué dice Moisés? No temáis. Están enfrente del mar y ahora viene una orden, otro acto de fe. No tengan miedo. Pero oye, estamos en medio de un mar. ¿Y cómo lo vamos a cruzar? Viene un ejército poderoso detrás de nosotros, con armas, con caballos, con carros, con arcos, con flechas, con armaduras. Nosotros somos unos nómadas. No tenemos nada más que unos palos y unos asadones. Tú ten fe. Tranquilos. Cruzan el mar y eso, hermanos, es un reflejo de nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros renunciamos al mundo, renunciamos a Egipto, cuando nosotros decidimos servirle al Señor, Egipto quedó atrás. El cruce por el Mar Rojo, ¿qué significa? Dice la escritura, estamos en un texto. Es el bautismo del pueblo, es un bautismo simbólico del pueblo. Entonces, cuando yo voy desciendo las aguas, yo le digo a Egipto, tú ya quedaste atrás. Ya Egipto ya murió para mí. Y me extiendo a la tierra prometida. En el momento en que ellos cruzaron del Mar Rojo, ellos ya tenían de frente la tierra prometida. Y dice la escritura, ninguno que pone su mano en el arado y mira para atrás es el reino de Dios. Y donde mucho cristiano se detiene. Pone su mano en el arado, pero mira para atrás, quiere seguir en Egipto. Queremos seguir agradando al mundo o hacer las cosas que el mundo hace. Entonces, Egipto sigue viviendo en nosotros. Por eso es que muchos cristianos viven un cristianismo de desierto. Nunca conquistan la tierra prometida porque siguen pensando en Egipto. Salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto, pasan por el Mar Rojo, se bautizan, empiezan a vivir una vida, viene la prueba y se quedan ahí. Porque es que está mejor atrás. Mira, cuando no venía a la iglesia no me pasaba eso. Sí, te pasaban otras cosas, pero te gustaba la mala vida. ¿Me sigue? Te pasaban cosas peores, pero te gusta la mala vida. Entonces hay mucho cristiano que prefiere vivir en el pecado, complaciendo a la carne, viviendo en Egipto, mirando para atrás, en lugar de ver, oye, hay algo mejor ahí enfrente. ¿Para qué me acuerdo de la sopa de cebolla que había en Egipto? Cuando el Señor tiene una tierra donde fluye leche y miel. ¿Para qué me acuerdo que sí? Ahí había sepulcros y demás, una jaula de oro, una prisión de oro, cuando acá me está esperando la vida eterna. Entonces, Dios nos va a mandar por el desierto y vamos a ver ese detalle. Entonces, el cruce del Mar Rojo es una experiencia, un reflejo de nuestras propias vidas. Egipto ya quedó atrás, ya pasamos por las aguas del bautismo y ahora sigue una tierra prometida que hay que conquistar, pero antes de cruzar esa tierra prometida, ¿qué creen? Hay un desierto, hay una Amalek, hay murallas. Hay trancazos. Y está la tierra donde fluye leche y miel. Pero hay pruebas, hay luchas, hay desafíos, hay dolor, hay lágrimas, hay desesperación, hay frustración. Pero nos está esperando una tierra prometida después de eso. Es mejor llorar ahorita y no lamentarse después. ¿Sí? Bueno, entonces, el cruce del Mar Rojo
significa morir a la vieja vida, pasar por las aguas del bautismo y vivir una vida nueva en Cristo. ¿Qué me dio leer 1 Corintios 10:12? Parece esgrima bíblico. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Échale. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí. El que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces, cuando más creemos que estamos bien, hay que tener cuidado porque puede ser que estemos a punto de caer. ¿Okay? Y eso es lo que Dios trata de cuidar. ¿Por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, antes de que cuando se toparon con el cruce del Mar Rojo, era una turba de gente que marchaba porque ellos nos iba siguiendo. Pero cuando ya pasaron el Mar Rojo, se convirtieron en una nación libre. Ya eran un pueblo, ya no eran esclavos en Egipto. Ahora era una nación libre. De igual manera nosotros, cuando pasamos por las aguas del bautismo, llegamos aquí como ovejas que no tenían pastor. Llegamos aquí descarriados. Nos entregamos al Señor, pasamos por las aguas bautismales y una vez bautizados, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esa ciudadanía es la que tenemos que cuidar ahora. Somos embajadores ahora del reino, somos representantes del reino de Dios en la tierra. Y eso tenemos que creérnoslo. Israel nunca se la creyó. Por eso esa generación no pudo conquistar su tierra prometida. Ahora, la relación que vemos, aparte de esto que les acabo de mencionar, es evidente. La relación entre la Pascua y el cruce del Mar Rojo es la siguiente. En la Pascua era esperar. Lo único que hicieron fue pintar los dinteles de sus casas, de sus puertas, con la sangre del cordero. Y además tenían que esperar a que pasara la muerte de los primogénitos y fueron dijeron, ya váyanse. Pero en el cruce del Mar Rojo ya demanda obediencia, ya demanda acción. Ya demanda es que, como dice la Escritura, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mejor mis obras. Ya se demuestra que no hacemos obras buenas para ganarnos la salvación. La ganamos la salvación porque Cristo pagó una cruz por nosotros y Él nos la da. Pero una fe sin obras está muerta. Entonces, para cruzar el Mar Rojo, Dios ya nos dice, hey, no tienes que temer, tienes que cruzar por el medio del mar y tienes que enfrentarte a los gigantes que están ahí enfrente. Y ahí es donde nos estamos estancando muchas veces como cristianos. Al momento de lidiar con esos gigantes que tenemos en nosotros y que Dios nos va haciendo enfrentar para mejorar en carácter y en fe. Sí, entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que la verdadera fe exige acción y obediencia. Yo no puedo decir que soy cristiano sin luchar, sin batallar, sin transformar mi carácter, sin ser quebrantado, sin creer aunque todo esté en mi contra, sin venir a la iglesia aunque no tenga ganas, aunque no tenga deseos de estar aquí, aunque me sienta cansado y tenga 1000 ocupaciones. La fe demanda acción y obediencia. Si no, nunca vamos a cruzar por el desierto. Vamos a morir en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Se hizo un becerro de oro. Y en esa pasividad, cuando ellos salen, Dios los bendijo, les dio todo. Venimos a la iglesia cargados, endemoniados y todo. Dios nos saca a los demonios, nos despioja, nos baña, nos da todo el paquete, nos da felicidad y nosotros empezamos a repartir esa felicidad por todas partes, ¿no? Dios nos empieza a probar y nosotros empezamos a caer. Empezamos a poner nuestra fe en otras cosas. Cuando tenemos todo el impulso y el ímpetu al principio, cuando el Señor ya me probó, cuando ya dejó de salir la egipcia, aventarme los aretes, las copas de oro, las túnicas, las pieles, para decirme, ya, miren, llévense el ejemplo, ya váyanse. Esa misma bendición que Dios les dio, la agarraron, la fundieron y la convirtieron en su adoración. Yo llegué con problemas económicos a la iglesia, Dios me los arregló, ahora no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Sí, venía con mi matrimonio destruido, Dios me lo arregló, ahora no puedo ir a la iglesia porque tenemos muchos convivios el fin de semana. Yo creo que el Señor va a decir, mejor te lo quito otra vez, ¿no? ¿Qué te parece si te quito la economía, si te quito el matrimonio, si te mando una enfermedad para que te vuelvas a humillar? Qué difícil, ¿verdad? Entonces, el cruce del Mar Rojo requiere obediencia. ¿Ok? La verdadera fe requiere acción y requiere también obediencia. Ahora, cuando se cruza el Mar Rojo,
Inmediatamente después que se cruza el Mar Rojo, vayan ahí a Éxodo capítulo 15, versículo 25. Llegamos a las aguas de Mara, que significaban amargura. Éxodo capítulo 15, verso 25. Esgrima bíblico, hermanos. Muéstrenme el colegio bíblico ahí que traen. Éxodo 15, 25. A ver. ¿Lo tienes? Claro. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová bendijo un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los dio. Ok. Antes de la ley, Dios en Mara, que significa amargura, le dio estatutos y ordenanzas. O sea, Dios ya les iba enseñando cómo es que tenían que vivir. Los primeros rudimientos, esas primeras, llamémosle sendas antiguas. La Escritura dice que hay un árbol de vida que sirve para sanidad de las naciones. Lo que podemos deducir de esto que acabamos de leer es que ese árbol representa la cruz de Cristo, que es echado sobre las aguas, que representan las personas. En la Biblia muchas veces cuando se habla de aguas, se hace referencia a personas. Y quitan la amargura. ¿Cuál es la amargura? La amargura del pecado, la amargura de nuestro dolor, la amargura del pasado, la amargura del resentimiento. Entonces fíjense cómo todavía después de que se lo saca de Egipto, todavía nos da un mensaje espiritual, nos dice, hey, todavía hay mucho que arrancar en su corazón. El fin de la vida cristiana no es el bautizo. Que las instituciones midan su crecimiento por miembros bautizados no quiere decir que ese es el pensamiento de Dios. Eso es un error gravísimo. Dios, después de que nos convertimos o decidimos empezar a cambiar, Dios claramente nos está diciendo, hay raíces de amargura que sacar. Cuiden que ninguna raíz de amargura brote en sus corazones, para que a través de ella muchos no sean contaminados. ¿Qué es una raíz de amargura? Llego a la iglesia, cambio mi manera de vestir, me compro la Biblia más gorda que encuentre, cambio mi manera de hablar, sigo yendo a la iglesia, pero no perdoné a mis padres. Y fui al bautizo y me bauticé y me hicieron carnita asada y toda la iglesia se lo festejó. Y soy un cristiano, entre comillas, convertido, pero sigo con rencor hacia mis padres. Y como ese rencor nunca lo saqué de mi corazón, me caso, llego al matrimonio y ese rencor sigue ahí, se convierte en una raíz de amargura y todo ese rencor lo descargo sobre mis hijos. Y a causa de esa raíz de amargura, mis hijos ya fueron contaminados con la misma raíz de amargura que a mí me enfermó. Y llamamos algo que se dice maldiciones generacionales. Que tenemos nosotros ahora en nuestras manos que cortar. Y hay mucho cristiano que repite el mismo patrón. Mira la vida de los padres y mira la vida de los hijos y dices, es una copia exacta. Es una copia al carbón. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? ¿Por qué? Porque no hemos tenido ese encuentro con Dios, con esa cruz. ¿Verdad? Como el Éxodo nos está dando un mensaje a futuro de la cruz de Cristo. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué nos enseña también el cruce por el Mar Rojo? Viene entonces el camino por el desierto y viene la alimentación con maná, no la banda, sino el pan que descendió del cielo. Yo por eso a mi suegra le digo, usted es maná, es un pan de Dios que vino a mi vida. Vamos, suegrita hermosa. Bueno, ¿qué significa eso? Que es la provisión de Dios sobre todos sus hijos. El cristiano, hermanos, tiene que entender algo, Dios es mi proveedor. ¿Qué dice la Escritura? Por nada estéis afanosos. Él es el pan de vida que descendió del cielo como a la suegra hermosa. Él es todo lo que necesitamos. Pero nos afanamos tanto en que quiero más dinero, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor carro, quiero una mejor casa, y dejamos lo verdaderamente importante. Y nos llenamos del espíritu de Marta. Afanada y turbada estás con tantas ocupaciones, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Ella ha escogido estar conmigo. Y decimos, estoy muy cansado, no tengo tiempo para leer la Biblia, no entiendo lo que la Biblia dice, es que la iglesia no me da el amor que yo necesito. No, es que no estás en la jugada. No estás en la jugada. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el maná. Y curiosamente, hermanos, el maná, ahí se lo voy a dejar, a lo mejor me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, usted me va a corregir la próxima semana. De acuerdo a lo que ahorita me acuerdo,
El maná dejó de caer, o dejó de llover en Betlehem. Ahí dejó de caer maná. Y Cristo, el maná que descendió del cielo, ¿de dónde era? De Belén de Judea. Betlehem significa Belén. Entonces, donde dejó de llover el maná, es donde vino el pan de Dios que descendió del cielo. El pan de vida que vino para nosotros. Ahí donde mismo dejó de caer, donde apareció. Si estoy mal, por favor me corrige la próxima semana, pero creo que sí es. Entonces, todo el mensaje que es en este libro nosotros a veces no lo podemos ver. Entonces, conclusión de esto que estoy diciendo: Dios provee todas nuestras necesidades, pero aún así no fue suficiente. Nos topamos con un desierto árido y ¿qué hizo Dios? Brotó agua de la peña. ¿Qué más quiere mi chipilón? Ya le di panecito, ya le mandó una nube para que no le dé calor, ya le mandó una columna de fuego en la noche para que no le dé frío, ya le mandé agüita para que no le dé sed, para que se bañe con agua calientita. ¿Qué más quiere mi niño? ¿Qué más quieres para depositar tu fe en mí? ¿Qué otro deseo en tu corazón que quieres anteponerlo a mí, al estar conmigo? Porque recordemos, empezamos diciendo, Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies. Dios siempre ha querido tener una relación personal con nosotros. Siempre. Nosotros somos los que, por inseguridad o temor, nos hemos alejado de Dios. Ok. En Éxodo 17 nosotros vamos a encontrar que Israel empieza a tener una lucha con un pueblo llamado Amalek. Que eso representa la lucha contra la carne. O sea, el pueblo de Israel ya había pasado la Pascua. Ya había pasado el Mar Rojo. Maná caía del cielo. Agua brotaba de la peña. Pero había una sorpresa. Los hijos de Israel también tienen que pelear batallas. O sea, no nomás tienen que decir: sí, está bien, cuando tú vayas, sí, está bien, ya vamos. Esperamos 40 días a Moisés, lo esperamos 40 días. Tenemos que agarrar 6 días pan y el sexto día agarramos el doble de la porción del séptimo día. Está bien, Señor, así va a ser. Pero ¿qué pasó cuando agarraban pan de más? Se les echaba a perder. ¿Por qué? Porque el hombre es ambicioso. Y cuando optamos por ambición, todo se nos desmorona las manos. Cuando optamos por avaricia, por egoísmo, todo se nos destruye en las manos. Entonces Dios dice: ok, mijo, yo te doy todo, y porque me obedeces, pero ¿qué crees? Tienes que pelear batallas también. Gálatas capítulo 5, verso 17, ¿qué me ayuda a leerlo? Adelante. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieran. ¿Sí, Bueno, ¿cuánto quiere estar trabajando 14 horas diarias? ¿A quién le gusta trabajar 14 horas diarias, dígame? Por más dinero que te paguen. ¿A quién le gusta eso? A nadie. ¿Pero qué te dice la carne? ¿Cómo vas a ir a la oración? ¿Cómo vas a ir al culto? ¿Cómo te vas a poner a leer la Biblia? No, mejor trabaja. Y la carne dice: pues mejor mátame trabajando que ponerme a leer la Biblia. Porque los deseos de la carne y los del espíritu se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que queréis. Yo no quiero estar atado al trabajo. Yo no quiero estar atado al pecado. Yo no quiero estar atado a la ansiedad. Yo no quiero estar atado a la desesperación. Yo no quiero tener mi matrimonio destruido. Pero los deseos de la carne me hacen estar ahí. ¿Sí? Y esa es la lucha que vamos a tener siempre. Contra la carne. ¿Y qué tenemos que hacer? Matar la carne. Morir al viejo hombre todos los benditos días. Esa es la lucha que tenemos. No es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades. Es que ese hermano iglesia me saca canas verdes. No es el hermano que te saque canas verdes, es que no has aprendido a amarlo. Sí, les sigo, ya no pongo ejemplos, ¿no? Vamos a continuar con la lección. Ahora, por eso mismo es que Dios entonces nos da una ley. Dios nos pone una ley en nuestras manos. ¿Cuál es esa ley? Ok, ¿qué nos dice la ley? Dios, hermanos, es inmutable, o sea, Dios no puede cambiar, ¿sale? Entonces, la ley es una ilustración de esa santidad de Dios. ¿Ok? Les mencionaba, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Dios no puede cambiar.
Pero qué curioso, dice A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo, creo que es el libro, en el capítulo que habla acerca de la inmutabilidad de Dios, dice, Dios no puede cambiar. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero a los seres humanos nos ha dado la habilidad de cambiar, para a través de ese cambio poderlo conocer a Él. O sea, Él no cambia, pero nosotros debemos y estamos obligados a cambiar para conocerlo. Entonces, como Dios no cambia, Dios y su amor son el mismo hacia mí, aunque yo falle, aunque yo me equivoque, aunque yo cometa la misma barbaridad 1,000,000 veces, su amor sigue siendo el mismo. Que Satanás me diga, Dios ya no te ama, ya no te quiere, yo no voy a seguirle, nadie te va a amar. No. Su fidelidad es la misma también. Dice la Escritura, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. O sea que todas las promesas que Él me hizo cuando yo vine por primera vez a la iglesia, siguen estando ahí, aunque yo no le sea fiel. Dios es compasivo conmigo y entiende mi pecado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué creemos? Dios también es justo. Y esa justicia no va a cambiar. O sea, Dios no se hace el de la vista gorda. Dios también es un Dios de santidad y demanda santidad. Y Dios es un Dios de juicio. Entonces, esos hermanos que dicen, es que nadie me puede juzgar más que Dios, es una contestación muy altanera. Aunque digas, solo Dios me juzga, eso sigue siendo una contestación altanera, porque estamos justificándonos nosotros mismos. Nadie tiene derecho a juzgarme. Quieren que les enseñe bíblicamente que la iglesia tiene todo el derecho del mundo de juzgar, pero todo el derecho del mundo tiene la iglesia a juzgar, de excluir si es necesario, de expulsar si es necesario, a lo que llamamos la famosa excomunión. Porque Dios no cambia. ¿Quién me iba a leer Mateo 5:48? Adelante. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos. Caray, Dios espera que yo sea perfecto. ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que sí? Los que creen que Dios espera que seamos perfectos. Lo acaba de decir la Biblia, ¿eh? ¿Lo vuelvo a leer, hermana, por favor? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿Dios quiere que yo sea perfecto? No. Dios sabe que yo no voy a alcanzar jamás la perfección. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? No espera mi perfección, pero ha hecho posible que su perfección cubra mi imperfección. Ha hecho posible que su santidad cubra mis pecados. ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios no espera que yo sea santo. Dios espera que yo lo mire a Él suficiente. No mis buenas obras, no mi disciplina, no mis 365 devocionales del año. No que leí la Biblia en todo el año completita, no. Porque entonces yo me estoy atribuyendo a mí cualidades salvíficas que no tengo. No soy más santo ni menos santo por leer la Biblia en todo el año. Dios me demanda esa disciplina, claro que sí, hay que esforzarnos por alcanzarla. Pero no porque yo alcance a leer la Biblia en un año o en 6 meses quiere decir que ya soy la persona más santa del mundo. Y yo ya tengo canonjías celestiales y ya gozo de privilegios divinos. Porque tengo dones también. Cuando la Escritura dice que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, entonces no me echamos fuera demonios. Saludamos a la suegra y salía corriendo la señora. Hablábamos en nuevas lenguas, poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban. Predicábamos y la gente se arrepentía. Soñábamos cosas, dábamos palabra profética. Dios nos daba palabra de fe. Sí, pero no se les puede decir, alejados de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que yo no busque la manera de santificarme, sino que yo lo reconozca a Él como el único que es capaz de santificarme. Y apelando a su gracia es que entonces yo puedo ser perfeccionado. Por eso la Escritura dice que en Él somos ¿qué? Más que vencedores. Y vamos a terminar, miren, el cuarto tema principal, el modelo del tabernáculo. Dios, hermano, le mencionaba Pascua y Cruz del Mar Rojo van ligados. El tabernáculo, miren, laguna mental que acabo de tener.
Ok, y la entrega de la ley en el man de la mano. Cuando nosotros leemos Nehemías, nos damos cuenta que cuando se edificó la puerta del tabernáculo, el templo, se empezó a leer la escritura. O sea, el lugar de la morada de Dios, que es el tabernáculo, va ligado con la entrega de la ley. O sea, Dios a Moisés le entrega el logos y también le entrega el lugar donde le va a morar. ¿Sale? Hay muchos movimientos, hermanos, llamados neopentecostales, que están llevando el pentecostalismo al extremo del emocionalismo. ¿Sí? Y ya yo he visto videos de neopentecostales que dicen, no, si cuando llueve yo me conecto más con Dios cuando está lloviendo, porque mi elemento natural es la lluvia, es el agua, o los truenos, no, pues ni que fueran Pokémones, o Pokémones andan, por eso dicen esas cosas. Entonces, esas cosas es una mezcla de artes místicas africanas con cristianismo y otras cosas más. Pero el Señor, hermano, siempre quiere que nosotros mantengamos un equilibrio entre mi vida de oración y de ayuno y mi conocimiento de las escrituras de la palabra. Muy bien. Ahora, ¿qué nos está enseñando el modelo entonces del tabernáculo? Que Dios puede morar con nosotros solo bajo estrictas condiciones. O sea, Dios estaba ahí, pero su presencia moraba. Este es el atrio, ahí estaba el altar, el ábacro, entrabas por la primera cortina, el lugar santo, pasabas y aquí el lugar santísimo. Aquí era donde se ofrecían los sacrificios, y aquí era donde el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Entonces, ¿el pueblo sabía dónde estaba Dios? Sí, pero estaba excluido de la presencia de Dios. Y el pueblo se relacionaba con Dios de manera indirecta a través del sumo sacerdote. Entonces, eso es lo que nos muestra el modelo tabernáculo. ¿Okay? Dios mora en la santidad y solo mora con el hombre por ciertas restricciones. Pero el tabernáculo y la ley, hermano, eran sistemas incompletos. O sea, no era el final de lo que Dios nos quería transmitir. Por eso es que el Señor, cuando usted vaya a leer Levítico, Éxodo, léalo siempre con el libro de Hebreos en otra mano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Hebreos nos enseña que la ley no ha cambiado. ¿Qué dice la Escritura? Jesucristo no vino a abrogar la ley. Y mismo lo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que ese peso de esa ley que nosotros no pudimos cumplir sea sobre Él, que Él sí la cumplió, la toma Él y nos la entrega a nosotros en cumplimiento. O sea, la ley la cumplimos porque Cristo pagó por nosotros. ¿Ok? Entonces, no ha cambiado la ley, pero lo que sí ha cambiado es la manera en que accedemos a Dios. Antes lo hacíamos por medio de un sumo sacerdote o de un pastor que la gente dice, usted está más cerca de Dios, pastor, ore por mí. No estamos en el tiempo levítico. Usted está tan cerca de Dios como que usted es templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios muere en usted. Así de cerca está usted de Dios. Que algunos cultivan más esa relación que otros, bueno, es diferente. Pero Dios está ahí. ¿Cuál es la manera ahora? Como les mencionaba, en Éxodo, solo el sumo sacerdote entró a la presencia de Dios. Y en Hebreos, todos tenemos entrada libre por medio del sacrificio de Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Acercados confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo dice? Confiadamente. Sin duda, sin temor, aunque vengas en la peor condición, aunque vengas de tu peor caída. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué dice también Hebreos? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. O sea, quítate esa culpa, quítate esa depresión, quítate ese problema. Ya tienes acceso porque Cristo ya pagó el acceso. Ahora nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Dice Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Uno que se pueda compadecer de nuestras condolencias y nuestras necesidades. ¿Y cuál es ese tal sumo sacerdote? Jesús, el único que se puede compadecer de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, 1 Corintios 3:16, que me dio a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios
mora en nosotros. Entonces, Éxodo nos recuerda que debemos vivir de una manera en que nuestro tabernáculo glorifique a Dios. La ley se nos dio para que reconociéramos nuestra insuficiencia delante de Dios. Mateo 1:23, que me ayude a leerlo, por favor. O sea, ¿quién era Jesús? Dios con nosotros. Hasta en el nacimiento de Cristo podemos ver que Dios quiere morar con nosotros. Dios con nosotros. Y en el Pentecostés se convirtió en Dios en nosotros. Pero Éxodo no está completo. Le falta conocer el Levítico. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sale? Preguntas, hermano.